Buenas noches. Hoy no hablaremos de guerras, de senadores con toga ni de discursos eternos en el Senado. Esta vez vamos a mirar hacia adentro, a lo más humano, lo más íntimo, lo más contradictorio del mundo romano: el sexo. Sí, el sexo, pero no el de las películas de romanos con orgías coreografiadas y esclavas con mirada exótica, sino el de verdad, el que olía a vino aguado, a cuerpos sin perfume y a camas compartidas con estatuas mirando. Así que apaga el móvil imaginario, acomódate en tu triclinio de confianza y acompáñame a través de villas, burdeles, termas y templos, donde los cuerpos hablaban en latín, aunque los gemidos eran universales. Cuando pensamos en el Imperio Romano, el sexo aparece en dos extremos: o como algo libertino y escandaloso, lleno de fiestas desenfrenadas, o como algo reprimido por moralistas con cara de busto de mármol. Pero la verdad, como casi siempre, se encuentra en los intersticios, porque si algo define a Roma es su habilidad para mezclar lo sublime con lo vulgar, lo filosófico con lo corporal, el ritual con el deseo carnal. En el mundo romano el sexo no era tabú. De hecho, era una parte tan pública de la vida como el comercio o la política. Estaba en los templos dedicados a Venus, en los amuletos fálicos colgados en las puertas, en las inscripciones de las lápidas, en las canciones populares y en los grafitis más obscenos de Pompeya. No era pecado, era natural, humano, inevitable y profundamente regulado, porque Roma, como toda gran civilización, amaba las reglas, incluso para lo que ocurría debajo de la túnica. Lo primero que hay que entender es que el sexo en Roma era una cuestión de poder, no de amor, ni de placer compartido, ni de consentimiento como lo entendemos hoy. El sexo era una forma más de ejercer dominio sobre el cuerpo del otro, sobre la reputación, sobre el estatus social. Quien penetraba, mandaba. Quien era penetrado se subordinaba. Así de claro. La ciudadanía, el género, la edad y el estatus legal determinaban no solo tus derechos cívicos, sino también tus derechos sexuales. Un ciudadano romano adulto y libre podía tener relaciones con casi cualquier persona por debajo de él en la jerarquía social. Esclavos, señoritas de compañía, actores, extranjeros. Lo importante no era con quién, sino cómo. Ser pasivo en el sexo, siendo un hombre libre, era considerado una vergüenza pública. Un ciudadano adulto y penetrado perdía algo más que su dignidad, perdía su condición de hombre. Las mujeres, por su parte, estaban atrapadas en un doble juego. La matrona ideal debía ser casta, discreta, entregada al hogar. El deseo femenino, si existía, debía esconderse detrás de la virtud. Pero al mismo tiempo existía todo un submundo donde las mujeres, especialmente las que no eran ciudadanas, esclavas, libertas, extranjeras, eran hipersexualizadas, controladas y usadas como moneda social, política y económica. La sexualidad femenina no era tanto un derecho como una propiedad, a veces del padre, a veces del marido y a menudo del amo. El matrimonio romano no se basaba en el amor, al menos no al principio. Era un contrato, un pacto entre familias, un movimiento estratégico para unir tierras, nombres y poder. ¿El amor llegaba después? A veces, otras número. Y si no llegaba, no importaba demasiado. Lo importante era que ella tuviera hijos y él no pusiera en peligro el apellido, al menos con hijos legítimos. Pero el deseo no se ajusta bien a los contratos, y Roma lo sabía. Por eso existía toda una economía del placer al margen del matrimonio. Burdeles legalizados, esclavas sexuales, concubinas, relaciones extramatrimoniales toleradas, siempre que el marido fuera el que las tuviera. El deseo existía, claro, pero estaba clasificado, jerarquizado y etiquetado como una mercancía. Había amantes de paso y amantes de confianza. Había nombres inscritos en los muros y secretos que no necesitaban tinta para ser conocidos. Y sí, estaban las orgías, pero no como piensas. La palabra misma, orgia, tenía origen religioso. Los misterios de Dionisio, los rituales de fertilidad, antes de volverse sinónimo de fiesta descontrolada. Las bacanales, por ejemplo, eran en un principio ceremonias de culto,
hasta que el Senado las prohibió por considerarlas un peligro para el orden. Y aún así, la imagen persistió, porque si algo sabía Roma era escandalizar, incluso cuando intentaba contenerse. La religión romana tenía una relación ambigua con el sexo. No lo condenaba como el cristianismo posterior, pero lo ritualizaba. El sexo podía ser sagrado o profano, fertilizador o contaminante, dependiendo del contexto. Venus era diosa del amor, sí, pero también del deseo, la fecundidad, los perfumes y el poder de seducir. Y su contraparte masculina, Príapo, era directamente el dios del pene erecto, con estatuas que servían para espantar ladrones o provocar carcajadas. Las casas romanas tenían amuletos fálicos colgando como si fueran adornos de buena suerte. Los soldados llevaban falos miniatura colgados del cuello, y los grafitis de Pompeya, bueno, esos hablaban por sí solos. Los muros decían cosas como: aquí estuvo Lucius con Flora, y fue bueno. O Crescens lo hizo mejor que tú, Rufus. La intimidad era pública. La cama, un escenario. Y sin embargo, no todo era desenfado. Había reglas, muchas. Los moralistas romanos, especialmente durante el cambio de república a imperio, comenzaron a preocuparse por la decadencia de las costumbres. El emperador Augusto, por ejemplo, aprobó leyes que premiaban a las familias con muchos hijos y castigaban a los solteros empedernidos. El sexo era libre, pero con condiciones. El amor, deseable, pero solo si era útil al Estado. Y así se vivía el deseo en Roma, con fuerza, con libertad aparente, pero también con controles invisibles y normas grabadas en piedra. En los baños públicos, entre vapores, masajes y rumores, se tejían encuentros clandestinos y alianzas furtivas. En los burdeles, el placer tenía precio, pero también jerarquía. En las casas de los ricos, los esclavos sabían cuándo mirar hacia otro lado. Y en los campos, bajo las estrellas, había quienes se amaban sin permiso, ni toga, porque, como en cualquier época, las reglas estaban escritas por los poderosos. Pero el deseo tenía sus propios planes. Si en la Edad Media el amor debía abrirse paso entre muros delgados y oídos atentos, en el Imperio Romano el sexo tenía un decorado propio, espacios definidos, escenarios concretos donde el deseo no solo se insinuaba, se organizaba. La intimidad no era tanto un derecho como un lujo, y su ejercicio dependía menos del amor y más de la logística, la arquitectura y del estatus social. Porque en Roma incluso el sexo tenía dirección postal. Comencemos por los burdeles, o lupanaria. El término viene de lupa, palabra que también significaba prostituta y loba. No es casualidad. Las prostitutas eran llamadas lupae, y sus lugares de trabajo estaban esparcidos por las ciudades romanas como si fueran tabernas del placer. En Pompeya, por ejemplo, el burdel más famoso tenía mosaicos eróticos sobre cada puerta, ilustraciones explícitas que servían de menú visual para los clientes. No se entraba a imaginar, se elegía, como quien mira tapas en un bar. Las habitaciones eran pequeñas, con lechos de piedra cubiertos por colchones, cuando había suerte, y sin ninguna intención de confort, porque no se venía a dormir. Los lupanaria estaban lejos del idealizado amor romántico. Allí el cuerpo era trabajo y el deseo, mercancía. Las trabajadoras sexuales podían ser esclavas o libertas. Algunas eran explotadas por proxenetas. Otras, las más afortunadas, podían llegar a comprar su libertad. A menudo sus nombres aparecían garabateados en las paredes: Flora, Murtis, Fortunata. Algunas dejaban frases como: hice el amor aquí con 20 hombres, me encantó. No era ironía, era negocio. Había también prostitutas de lujo, las meretrices, que ofrecían compañía, conversación y sí, también sexo, a cambio de regalos, protección o monedas de oro. Algunas se hacían famosas. Sabían leer, escribir, recitar poesía. Había hombres ricos que dejaban a sus esposas en casa para visitar a una meretriz que escribía versos mejor que Ovidio, lo cual para la esposa era insultante, para la meretriz rentable, para el marido divertido y para el imperio perfectamente legal.
El cliente no tenía que esconderse, no existía culpa ni sermón. Al contrario, un hombre romano podía alardear de haber visitado un burdel siempre que no se hubiera enamorado de la prostituta. Porque, por supuesto, el placer estaba permitido, pero el apego emocional era peligroso. La prostitución era vista como un mal necesario, una válvula de escape para los deseos masculinos. Incluso había pensadores que defendían su existencia como un acto de servicio público, como el alcantarillado, pero con gemidos. Luego estaban las termas, lugares para el baño, sí, pero también para la socialización, la política, el chisme y a veces el flirteo. Las termas eran el equivalente romano a las redes sociales. Se iba a ser visto, a hablar, a cerrar acuerdos y con suerte a encontrar a alguien dispuesto a compartir algo más que vapor. Hombres y mujeres acudían en horarios separados, excepto en ocasiones especiales donde todo se mezclaba, con resultados que los moralistas describían como la ruina de la virtud. Los baños tenían salas calientes, caldarium, frías, frigidarium, salas para masajes con aceites perfumados y zonas donde los esclavos rascaban la piel con estrígiles de bronce. La desnudez no era problema. El cuerpo se mostraba sin tapujos. Lo que sí generaba juicios era el comportamiento. Un ciudadano podía desnudarse, sí, pero no debía reírse como esclavo, ni mirar demasiado. Porque la moral romana era, ante todo, cuestión de posturas. Y por supuesto estaba la casa, la domus. Allí el deseo debía convivir con la suegra, los esclavos, los hijos y el altar familiar. Las habitaciones eran pocas y conectadas. La privacidad era un lujo. Si un matrimonio deseaba tener un momento de intimidad, debía dar órdenes a los esclavos para que salieran, confiar en que el niño estuviera dormido y aceptar que tal vez una estatua de Júpiter estuviera mirando desde la esquina. Pero incluso en ese contexto, el deseo encontraba su espacio. Los lechos matrimoniales eran sagrados. El ritual sexual dentro del matrimonio estaba permitido, incluso esperado. La procreación era asunto de Estado. Lo que no se permitía era el exceso de placer, o peor, el placer sin propósito reproductivo. Y sin embargo, muchos lo buscaban. Algunas parejas casadas lo disfrutaban. Otros lo fingían. Muchos lo encontraban fuera de casa, en brazos ajenos, en rincones oscuros del jardín o en banquetes donde el vino disolvía la vergüenza. Los banquetes, por cierto, eran otro escenario del deseo. Comidas largas, reclinados en triclinia, entre copas de vino y juegos de palabras eróticos. No era raro que las fiestas terminaran con invitados desapareciendo en habitaciones prestadas mientras los esclavos limpiaban los restos del banquete. La palabra convivium, que designa una cena romana, implicaba más que comida. Significaba compartir la vida, y a veces los cuerpos. Y así el deseo romano se expresaba en paredes cubiertas de frescos, en lujosos cubículos de placer y en camas compartidas sin más testigo que un dios fálico de terracota. No había aplicaciones, pero sí códigos. No había preservativos fiables, pero sí infusiones, talismanes y esperanzas. No había privacidad, pero sí rituales para disimular el ruido. Y si alguien se quejaba, era por la competencia, no por la moral. En Roma, los espacios del sexo estaban a la vista de todos, pero solo unos pocos podían usarlos con libertad. La libertad sexual era un privilegio, no un derecho. Las clases altas podían tener amantes, burdeles, concubinas y baños. Las clases bajas se conformaban con un rincón del campo, un burdel barato o una promesa junto al río. Y aún así el deseo circulaba. Porque en un mundo donde los frescos hablaban de cuerpos, las estatuas celebraban el pene y los poetas describían los jadeos mejor que los filósofos las virtudes, el sexo no era una excepción de la vida romana. Era parte de su columna vertebral, literalmente grabado en piedra. En Roma, el sexo no era simplemente un acto entre cuerpos, era una declaración de poder. Y como todo poder se ejercía con reglas, con excepciones y con castigos. Nada escapaba al orden de clases, ni siquiera el deseo. ¿Quién podía tocar a quién?
¿En qué condiciones, con qué consecuencias estaba inscrito en la ley, en la costumbre y en la piedra? Porque si algo obsesionaba al imperio, no era la moral sexual como tal, sino el equilibrio de las jerarquías. Un ciudadano adulto y libre debía mantener su dignidad. ¿Y cómo se perdía esa dignidad? Si se ubicaba en el lugar incorrecto del acto. Así de literal. En la lógica romana, penetrar era dominar. Ser penetrado, lo opuesto, ser dominado. Por eso, un hombre podía tener sexo con una esclava, con una prostituta, con un joven de baja condición, y nadie lo juzgaría, mientras él fuera el activo. El problema no era el acto, era el rol. Lo que se despreciaba no era el deseo, sino la pérdida del control viril. Un ciudadano pasivo en la cama era visto como un ciudadano débil en el foro, y esa era una amenaza al sistema. De hecho, la ley tenía sus propias formas de intervenir en los dormitorios. El adulterio, por ejemplo, era castigado, pero solo cuando lo cometía una mujer casada. Un hombre podía ser promiscuo, incluso adúltero, siempre que sus conquistas no fueran esposas ajenas. Pero si una matrona era descubierta en brazos de otro hombre, la cosa cambiaba. Podía perder su dote, su estatus, su familia y su nombre. El castigo no era tanto moral como económico, porque el cuerpo de la mujer no le pertenecía a ella. Era patrimonio del marido y de la familia. El emperador Augusto, obsesionado con regenerar la virtud romana, aprobó leyes de castidad que exigían fidelidad conyugal, especialmente a las mujeres. La Lex Julia de Adulteris Coercendis convirtió el adulterio en un crimen público. Los padres podían matar al amante de su hija sin juicio. Los maridos debían denunciar o perder autoridad. La vida íntima se volvió asunto del Estado. Pero había un problema. Esas leyes, diseñadas para mantener la pureza de las familias aristocráticas, no afectaban a todos por igual. Una mujer pobre, una esclava o una liberta no importaba tanto. Lo importante era que las hijas y esposas de senadores no se mancharan, porque el linaje era asunto de honor y de herencia. Los esclavos, por supuesto, no tenían derechos sexuales. Eran propiedad, punto. Si un amo deseaba usar a un esclavo o esclava para satisfacción sexual, lo hacía. Y si el esclavo se resistía, nadie lo consideraba violación. No había consentimiento posible si no había libertad legal. La palabra del esclavo no tenía peso en el tribunal, y la cama no era excepción. Por eso, el deseo romano, aunque abierto en apariencia, estaba construido sobre una base brutal, la de la desigualdad estructural. El cuerpo del otro solo era deseable si estaba por debajo. El placer era un privilegio vertical. Y, sin embargo, no todo era dominación. Porque en medio de esta arquitectura de poder había excepciones, matices y contradicciones. Por ejemplo, había parejas que se enamoraban de verdad. Maridos que deseaban a sus esposas más allá de la obligación, amantes que cruzaban límites sociales, e incluso esclavos que, al ser manumitidos, terminaban casándose con sus antiguos amos. ¿Raro? Tal vez. ¿Real? Absolutamente. Roma era práctica, y el afecto, si no interfería con la herencia, podía encontrar su lugar. Eso sí, cuidado con enamorarse de alguien no permitido. Algunos emperadores tuvieron sus escándalos. Nerón se casó con un esclavo castrado al que hizo vestir como su esposa muerta. Adriano lloró durante meses la muerte de su amante Antinoo, a quien divinizó. El amor, aunque no tuviera nombre moderno, se colaba entre columnas, sin pedir permiso al Senado. Pero el común de los mortales no tenía tanta suerte. Las relaciones homoeróticas, por ejemplo, estaban aceptadas, siempre que se mantuvieran dentro del guión social. El ciudadano mayor, activo, el joven o el esclavo pasivo. Cualquier alteración de ese esquema convertía el deseo en escándalo. Había insultos muy específicos para los hombres que se dejaban hacer. Palabras como sinaedus o paticus eran lanzadas como piedras sociales. Un poeta podía perder prestigio si se le acusaba de tener el cuerpo de una mujer. Porque el problema no era el deseo entre hombres, sino el quebrantamiento del rol masculino. Y sin embargo, se amaban. Hay poemas, cartas, grafitis, que muestran afectos reales, vínculos profundos,
incluso ternura, pero siempre bajo la sombra del juicio. Como si el amor, en Roma, necesitara disfrazarse de broma o de elogio indirecto para no ser sospechoso. Entre mujeres el silencio era aún mayor. Las relaciones entre ellas eran invisibilizadas, a veces ridiculizadas, otras simplemente ignoradas. Sabemos de su existencia por insinuaciones en textos médicos, por sátiras de escritores como Juvenal, o por grabados que nos muestran escenas que no eran amistad. La represión no estaba en la ley, sino en la ausencia de lenguaje. No se castigaba legalmente lo que no se nombraba, pero tampoco se aceptaba. Y aún así, las mujeres se deseaban, se tocaban, se compartían y se escondían. Como siempre, el deseo encontraba resquicios. Y luego está la coerción, el abuso, la violencia. Todo eso existía, pero las víctimas no siempre tenían forma de denunciar. Una violación a una esclava podía pasar como uso legítimo de la propiedad. Una esposa que se negara al deber conyugal podía ser castigada, o peor, devuelta a su familia. El consentimiento era relativo, existía, sí, pero dentro de una jaula legal. Un matrimonio requería la afirmación verbal de ambas partes, pero también podía ser pactado desde la infancia. Decir sí no siempre significaba tener el derecho a decir no. Y sin embargo, no todo era tan oscuro. En los márgenes de la ley, del templo y del foro, el deseo seguía hablando su propio idioma. Había amor entre clases, pasión entre iguales, relaciones sinceras nacidas de la costumbre, del roce cotidiano, del simple acto de compartir el lecho con la misma persona durante años. Porque incluso en un sistema que clasificaba los cuerpos como si fueran columnas dóricas, había grietas por donde se colaba el afecto. Porque en Roma, como en cualquier época, el deseo tenía consecuencias. Y si algo inquietaba a las familias, más que el amor prohibido o el placer sin permiso, era el embarazo no planeado. Especialmente si ese embarazo involucraba a una esclava, una hija soltera o una esposa enredada en brazos ajenos. El cuerpo femenino no solo era territorio del deseo, era terreno fértil para disputas legales, pleitos de herencia y decisiones difíciles que se tomaban entre susurros y supersticiones. A diferencia de la Edad Media, donde el sexo debía esperar al matrimonio, en Roma el problema no era el acto, sino el resultado. Y por eso, en medio de un imperio obsesionado con la fertilidad y con controlar quién dejaba descendencia y quién no, surgieron toda clase de métodos, rituales y recomendaciones para evitar que el amor se volviera carne. Empecemos con el silfio, la planta estrella de la anticoncepción romana. Crecía en la región de Cirene, actual Libia, y era tan codiciada que terminó extinguiéndose, como una especie vegetal sacrificada al altar del sexo sin consecuencias. Se usaba en infusiones, como condimento, en cataplasmas e incluso como perfume, aunque su fama se debía a algo más directo. Se creía que ayudaba a prevenir el embarazo si se ingería después del coito. Tanto así que su forma, parecida a un corazón, se convirtió en símbolo de amor. Irónicamente, amor con planificación familiar incluida. Cuando el silfio se agotó, surgieron otras soluciones menos eficaces y mucho más creativas. Algunas mujeres tomaban infusiones de mirra, ruda o hinojo. Otras aplicaban ungüentos en la zona vaginal hechos de ingredientes tan variados como resina de pino, miel, excremento de cocodrilo, sí, importado de Egipto, vino hervido con cenizas o incluso bilis de cabra. La ciencia no estaba del todo presente, pero la intención era clara: evitar una boca más que alimentar, una dote más que negociar, un escándalo más que ocultar. Se pensaba también que ciertas posiciones reducían el riesgo de concebir. Había posturas más fértiles y otras que, según los sabios de la época, engañaban al útero. El salto acrobático poscoital también estaba de moda, una especie de danza esperanzada para desalojar cualquier posibilidad de fecundación. ¿Funcionaba? Probablemente no, pero al menos tonificaba los muslos. En casos más extremos, se intentaba provocar la menstruación perdida con pociones abortivas. Médicos como Sorano de Éfeso describían en sus tratados fórmulas que incluían savia, cebolla silvestre, mercurio y en ocasiones sangrías.
La frontera entre medicina y veneno era tan delgada como la línea entre remedio y castigo. Por supuesto, la Iglesia cristiana aún no tenía poder real en Roma, por lo que no existía una condena universal sobre estos métodos. Pero los moralistas y filósofos sí tenían opiniones. Muchos veían el uso de anticonceptivos como una forma de interferir con el destino natural. Otros como una estrategia legítima para mantener la economía doméstica bajo control. Porque en un mundo donde cada hijo era una inversión a largo plazo, la planificación no era lujo, era supervivencia. Y no olvidemos el aborto. Aunque legalmente ambiguo, existía. Las leyes romanas reconocían el derecho del padre a decidir sobre la vida del feto. Si una mujer libre abortaba sin consentimiento de su esposo, podía ser castigada. No por el acto en sí, sino por haber atentado contra la potencial herencia del marido. La vida, una vez más, era menos importante que el linaje. Entre los esclavos, el problema se resolvía de otra forma. No se evitaban los embarazos, pero tampoco siempre se reconocían. Los hijos de esclavas eran, por ley, esclavos. No necesitaban nombre, ni dote, ni legitimación. Solo espacio en la lista de propiedades. Pero si la madre tenía un romance con el amo, la situación podía volverse delicada. A veces se ocultaba. A veces se vendía al niño, otras se manumitía. Todo dependía del carácter del amo, de la presión social y de cuánto valía el silencio. En las familias nobles, en cambio, la llegada de un hijo fuera del matrimonio era una crisis política. Una hija embarazada antes de casarse podía arruinar alianzas, generar duelos familiares o incluso perder su única oportunidad de contraer matrimonio útil. Por eso existía una red secreta de comadronas, tías discretas y sirvientas que sabían qué hierba hervir, qué ritual ejecutar o qué historia inventar. La medicina popular femenina era más sabia que la oficial y mucho más silenciosa. Y por supuesto también estaban los amuletos, piedras mágicas, figurillas de Príapo, huesos de animales, palabras escritas al revés sobre papiros enrollados y escondidos bajo la almohada. Algunos hombres recitaban versos para aumentar su virilidad. Otras mujeres rezaban a Venus para evitar ser bendecidas antes de tiempo. La línea entre superstición, medicina y deseo era tan difusa como el vino mezclado en las fiestas. Los hombres no se preocupaban tanto por la fertilidad. Su ansiedad era otra, el rendimiento. La virilidad era parte esencial del honor masculino. Por eso tomaban pociones con ajo, raíces, testículos de toros secos o incluso polvo de escarabajo. Algunos creían que frotarse aceite de oliva mezclado con cenizas de serpiente aumentaba la potencia. ¿Funcionaba? Difícil saberlo. Pero si fallaba, siempre podían culpar al mal de ojo, o a Juno, o a Saturno, o al eclipse de la semana pasada. Y mientras los manuales médicos escribían consejos con tono serio, la realidad era más mundana. Las parejas hacían lo que podían. Algunos confiaban en la suerte, otros en la repetición, y muchos simplemente aceptaban que el deseo, tarde o temprano, traería consecuencias, bienvenidas o no. Porque en Roma, como en cualquier civilización, el cuerpo deseaba. Y aunque no siempre se deseaban los efectos, no todos podían pagarse el lujo de abstenerse. Y así, entre silfios extinguidos, amuletos empolvados y recetas con más fe que evidencia, el imperio avanzaba, lleno de camas que olían a aceite, de promesas de placer sin herencia y de soluciones que eran, como mínimo, entretenidas. Porque si algo queda claro es que la búsqueda del placer sin consecuencia es tan antigua como la historia, y tan humana como el miedo a 9 meses de espera no planeada. En Roma el deseo se clasificaba, se organizaba, se grababa en piedra, pero también se colaba entre líneas, entre versos, entre gestos. Porque aunque la ley tenía nombres para todo y el foro tenía oídos agudos, el corazón, testarudo como siempre, insistía en latir fuera de los márgenes. Y así, el amor entre personas del mismo sexo, aunque condenado a veces al susurro, a veces al escarnio, también encontró su lugar. No siempre legal, no siempre seguro, pero casi siempre real. Empecemos por lo masculino.
Porque sí, en la Roma antigua existía la atracción entre hombres. No era moderna, ni subversiva, ni excepcional. Era parte del tejido social. Pero como todo en Roma, no se trataba de a quién deseabas, sino cómo lo hacías. Lo importante no era el sexo de tu pareja, sino el rol que ocupabas. Ser el activo era señal de virilidad. Ser el pasivo, especialmente si eras un ciudadano adulto, era sinónimo de burla, debilidad y, en ciertos contextos, deshonra pública. Esto no impedía que existieran relaciones duraderas entre hombres. Lo que impedía era que se reconocieran públicamente con lenguaje de igualdad. Si el amante era más joven, extranjero, esclavo o prostituto, la relación era tolerada. Si ambos eran hombres adultos y ciudadanos, la situación se volvía más delicada. Las acusaciones de sinaedus o molles, términos despectivos para hombres considerados pasivos o afeminados, podían destruir carreras, reputaciones y estatuas. Y sin embargo, los versos dicen otra cosa. El poeta Catulo, por ejemplo, no solo amó a Lesbia, su amante femenina, sino que también dejó versos ambiguos sobre la belleza masculina. Marcial, maestro del epigrama, escribió textos satíricos cargados de deseo homoerótico. A veces con burla, a veces con anhelo, siempre con picardía. Juvenal, más moralista, denunciaba lo que consideraba excesos. Hombres casándose con hombres, banquetes con travestis, jóvenes que usaban maquillaje. Pero como siempre, la queja revela más realidad que censura. ¿Y el pueblo? ¿Y los soldados? ¿Y los esclavos? En los cuarteles, en los baños públicos, en los teatros, el deseo circulaba sin necesidad de nombre. Las inscripciones de Pompeya, por ejemplo, nos muestran un mundo donde los hombres se deseaban, se alababan y también se insultaban con referencias sexuales. Una cosa es clara, la homosexualidad no era una identidad, pero sí una práctica reconocida. Eso sí, había límites que no se podían cruzar sin consecuencias. Un senador sorprendido en posición indecorosa podía perderlo todo. Un poeta demasiado explícito podía ser exiliado. La tolerancia no era aceptación. Era, en el mejor de los casos, una mezcla de hipocresía práctica, doble rasero y tradición. Como quien mira hacia otro lado mientras el amigo da un paseo con su esclavo favorito. Y luego estaban las historias que nos cuentan de los poderosos. El emperador Nerón se casó 2 veces con hombres, una con un esclavo castrado al que hizo vestir como su esposa difunta, otra con un liberto. Adriano, mucho más recordado por su arquitectura que por su corazón, amó profundamente a Antinoo, un joven bitinio cuya muerte lo dejó devastado. Tan grande fue su dolor que lo deificó, fundó una ciudad en su honor y llenó el imperio con bustos de su amante. Ningún historiador serio duda del amor entre ellos. Lo que se discute es cuánto espacio hubo entre la política y el afecto. Pero en el mundo femenino el rastro es más tenue. No porque no existiera el deseo entre mujeres, que existía, sino porque el sistema patriarcal no lo consideraba amenaza, y por eso lo invisibilizaba. Las relaciones lésbicas eran vistas, cuando se reconocían, como extravagancias, como desviaciones, o como cosas que ocurrían cuando no había hombres cerca. Los textos médicos mencionan a mujeres masculinizadas que usaban falos artificiales. Las sátiras, como la sexta sátira de Juvenal, ridiculizan a mujeres viriles que adoptaban rol activo con otras. Pero incluso en medio del desprecio, lo que se vislumbra es una práctica común, aunque sin voz propia. Entre esclavas, entre libertas, entre mujeres que compartían lecho por necesidad o afecto, el deseo también se manifestaba. No hay poemas suyos, pero hay rastros, cartas escritas en femenino, promesas de exclusividad, inscripciones votivas con nombres duplicados. Y, por encima de todo, la certeza de que donde hay piel hay deseo. Y donde hay deseo hay historias que se niegan a desaparecer. Porque incluso cuando no se puede nombrar el amor se expresa. A veces en una mirada, otras en una caminata al mercado con excusas que nadie cree. Y en ocasiones en una promesa enterrada en la arena, al borde del Tíber, cuando la ciudad duerme y solo los dioses, los discretos, están escuchando. Roma fue muchas cosas: ley, imperio, espectáculo.
Pero también fue lugar donde hombres amaron a otros hombres, donde mujeres buscaron consuelo en otras mujeres, donde los sentimientos se disfrazaban de epigrama y donde el deseo, a pesar de la vigilancia, seguía respirando. En la imaginación moderna, Roma huele a incienso, a aceite de oliva y a vino fermentado. Pero si uno pudiera viajar al siglo I, lo más probable es que el primer contacto con el imperio no fuera visual, sino olfativo. Porque en un mundo donde los cuerpos convivían con la piedra caliente, el sudor y los animales, la sensualidad tenía un aroma, y no siempre era agradable. Y sin embargo, el deseo sobrevivía. Prosperaba incluso. Porque en Roma, como en tantas civilizaciones, el amor era, además de poesía y poder, una cuestión de narices entrenadas y tolerancia olfativa. Contrario a la imagen medieval del baño esporádico, los romanos valoraban la higiene, o, mejor dicho, el ritual del baño. Las termas eran centros sociales, sanitarios y, en cierto modo, sexuales. Pero no nos engañemos. Los baños eran comunitarios, no siempre limpios, y el agua caliente era lujo urbano, no hábito universal. En el campo, el baño podía esperar, o improvisarse. Los ciudadanos acudían a las termas con regularidad, se desnudaban, se frotaban con estrígiles, rasquetas de metal para eliminar el sudor y el aceite sucio, y se perfumaban con mezclas que combinaban flores, resinas, especias y mucha imaginación. El jabón, como lo entendemos hoy, no era de uso común. Existían pastas alcalinas y cenizas para frotarse la piel, pero el estándar de limpieza era más simbólico que clínico. Los ricos tenían sus esclavos de baño, sus aceites importados de Arabia o Hispania, sus toallas de lino suave y masajistas. Los pobres, en cambio, se conformaban con el agua tibia de las termas públicas, una piedra para exfoliar y el deseo de no oler peor que el vecino. Y si no se podía bañar, se rociaba perfume, a veces sin medida. Los perfumes eran signo de estatus, pero también de provocación. Se vendían en frascos de vidrio, se aplicaban en las muñecas, el cuello, el cabello y en otras partes más privadas. Los hombres perfumados eran vistos con ambigüedad. Refinados, sí, pero también sospechosos de entregarse a placeres orientales. Las mujeres, por su parte, caminaban entre el juicio y la seducción. Una esposa perfumada era elegante, una esclava perfumada, una provocación, una prostituta perfumada, una promesa. Y sin embargo, la verdad olía distinta. Porque aunque el aceite de rosa podía cubrir muchas cosas, el cuerpo humano es testarudo. Los romanos sudaban, trabajaban, caminaban por calles sin alcantarillado moderno. Y aunque admiraban la piel tersa de las estatuas, sabían que los cuerpos reales olían a cuerpo. Y el deseo, contra todo pronóstico, sobrevivía a eso. Incluso lo buscaba. Había quienes encontraban placer en el sudor masculino, en el aroma de una mujer después del mercado, en el rastro de aceite viejo sobre la piel bronceada por el sol. La sensualidad no se entendía como pulcritud, sino como presencia física. El cuerpo, en Roma, era carne, y la carne hablaba incluso por la nariz. Los dientes eran otra historia. Los manuales médicos recomendaban frotarlos con ceniza, piedra pómez o incluso con orina humana, un blanqueador popular, aunque hoy poco recomendable en citas. El aliento fresco era menos un objetivo que una rareza. Por eso los besos eran distintos, o más rápidos, o más simbólicos. La ropa absorbía olores. Las túnicas de lino, lavadas en agua con cenizas, a veces perfumadas con esencias, otras veces simplemente aireadas. La ropa interior era mínima o inexistente, y al final del día el cuerpo era el cuerpo, sin Photoshop, ni filtros, ni aerosoles. ¿Y qué se consideraba atractivo? La piel tersa, sí. El cuerpo trabajado, en los hombres, o suave y redondo, en las mujeres, también. Los hombres se depilaban, a veces completamente. Era signo de juventud, de estatus, de cuidado. Pero pasarse de limpio podía levantar cejas. Las mujeres, en cambio, debían encontrar un punto medio entre la naturalidad aceptable y la presentación deseable. La estética dependía del contexto. Matrona, esclava, cortesana,
concubina. Los manuales de belleza ofrecían recetas para aclarar la piel, eliminar vello, suavizar los talones. Algunas incluían ingredientes como miel, vinagre, sangre de murciélago o polvo de cuerno de ciervo. No siempre funcionaban, pero sí demostraban algo. El cuerpo deseado era una construcción, y mantenerlo requería tiempo, dinero y cierta tolerancia al absurdo. Y aún así, el amor pasaba, o el deseo al menos. Entre túnicas sudadas, sandalias polvorientas y estancias con incienso barato, dos personas podían desearse. Porque el amor romano, como el nuestro, no dependía de una higiene perfecta. Dependía de un cruce de miradas, de un roce, de una promesa implícita bajo la luz de una lámpara de aceite. Y si al llegar a la alcoba uno descubría que el objeto de deseo olía a establo, bueno, siempre estaba el perfume, o la pasión, o la costumbre, porque en Roma el cuerpo no era una abstracción, era un campo de batalla, un templo, una herramienta y un puente entre el placer, la política, la poesía y el sudor. El matrimonio romano no se escribía con tinta de pasión, sino con cera legal y cálculos patrimoniales. Si hoy soñamos con bodas por amor, en Roma se casaba primero el apellido, luego el patrimonio, y si sobraba espacio, tal vez el afecto. No era una unión de almas, era un pacto estratégico entre familias. Una mujer aportaba dote, el hombre ofrecía estatus, y la esperanza de que algún día aprendieran a soportarse, o, con suerte, a quererse. No es que el amor fuera despreciado, simplemente no era obligatorio. Como el mármol en la fachada, decorativo, pero no estructural. La familia elegía. El contrato se firmaba ante testigos, y los votos no incluían promesas eternas de pasión, sino acuerdos sobre administración del hogar, herencias y futuros herederos. El matrimonio era una microinstitución del imperio, con sus propias normas, sus escándalos y sus excepciones milagrosas. La esposa ideal era casta, silenciosa y fiel. Educaba a los hijos, dirigía a los esclavos domésticos, tejía y sonreía. El marido ideal era justo, sobrio y fuerte, pero podía tener esclavas, concubinas, visitas al burdel y aventuras ocasionales. Nadie lo juzgaba, porque la fidelidad en Roma era un deber unilateral, y la mujer que se atrevía a reclamar igualdad recibía como respuesta el silencio del derecho. Y sin embargo, algo pasaba con el tiempo. Entre camas compartidas, cosechas buenas y malas, llantos de hijos y enfermedades, muchas parejas, incluso sin amor romántico, aprendían a quererse, a su modo, sin versos ni serenatas, pero con respeto, complicidad y miradas que decían, aquí seguimos. Algunas esposas compartían lecturas con sus maridos, o cartas, o secretos. Algunos esposos dejaban inscripciones funerarias que todavía hoy conmueven. A mi amada, compañera de toda la vida, a quien me dio alegría y paz. No eran gestos teatrales, eran verdaderas evidencias de afecto cotidiano. Claro, también había matrimonios de pesadilla, gritos, desprecio, abandono. Algunos terminaban. El divorcio existía y no era escándalo. Bastaba con devolver la dote y declararlo públicamente. Pero muchos preferían soportar por costumbre, por hijos, o porque la vida en pareja, aunque imperfecta, era menos fría que la soledad. Y si entre esas uniones pactadas surgía el amor, era un accidente feliz, como una flor creciendo entre piedras calientes, un compañero que acompaña en el silencio, una esposa que ríe al final de un día difícil, un abrazo sin palabras antes de dormir, y en algunos casos, una segunda oportunidad. Porque los viudos y viudas a veces se casaban por primera vez por amor, no por dote, ni linaje, ni alianza, sino por compañía, por cariño, por deseo maduro, por la sencilla necesidad de no cenar solos. En ese gesto, quizás más que en cualquier otro, se revela que incluso dentro de una sociedad tan jerárquica, tan legalista y tan rígida como la romana, el corazón encontraba grietas por donde latir. Porque el amor, el verdadero, el que no presume ni se decora, no siempre nace a primera vista.
A veces llega después de muchas cenas compartidas, de muchas túnicas lavadas, de muchas ausencias enfrentadas juntos. Y así, entre contratos firmados en tablillas, promesas apenas murmuradas y camas de madera compartidas con resignación o ternura, los romanos también amaron. No como en las películas, ni como en los mitos, pero sí como se puede amar cuando la vida es dura y el tiempo largo. Y así cerramos este viaje entre frescos, túnicas, suspiros y grafitis. Nos sumergimos en el deseo romano, en su legalidad, en su poesía, en su crudeza y en su persistencia. Porque a pesar de todos los límites impuestos por el género, el poder, la clase o la religión, el deseo fue más terco que la toga. El sexo en Roma fue muchas cosas: instrumento de control, motivo de escándalo, placer sin culpa, culpa sin confesionario y también, en sus mejores versiones, encuentro humano. En burdeles con menú ilustrado o en lechos domésticos compartidos con estatuas, el cuerpo hablaba, sudaba, buscaba, recordaba, lloraba y a veces incluso encontraba otro cuerpo que respondía en la misma lengua, la de la necesidad, la del afecto, la del juego o la del consuelo. Porque aunque la historia esté escrita por generales, emperadores y filósofos, los susurros también dejan huella. Y en Roma esos susurros sobrevivieron, en un verso grabado en piedra, en un perfume derramado sobre una túnica, en una carta nunca enviada. Al final, lo que une a Roma con nosotros no es la arquitectura ni el derecho, es el corazón. El mismo que, entre columnas y calendarios religiosos, quiso amar sin permiso, reír bajo las sábanas y dejar, aunque fuera por un instante, de obedecer al imperio, para obedecer al cuerpo. Gracias por llegar hasta aquí.